Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos a nuestros estudios consecutivos de la Torá. Y en esta ocasión nos toca el análisis del capítulo 34 del libro de Éxodo. En el capítulo anterior, si ustedes nos acompañaron, recordarán que concluye con esta, esta hazaña que realizó el Señor con relación a esto que le pidió a Moisés, esto hermoso, que fue una representación precisamente de la cruz. Le pidió que se pusiera en la hendidura de la peña para que pasara frente a él toda su bondad, toda su majestad, su gloria, como era el anhelo de Moisés, ver la gloria del Señor, a pesar de que no le mostraría su rostro para que no muriera. Bueno, y concluye el capítulo 33 de esa manera, después de esta confirmación en respuesta a la intercesión que estaba llevando a cabo Moisés por causa de aquel pecado tan terrible que llevó al Señor a tomar una determinación en el sentido de eh, no estar ya dentro del pueblo, en medio del pueblo, en el tabernáculo. Y esa es la razón por la cual Moisés levantó el tabernáculo fuera del campamento. Así es de que en la condición del pueblo delante del Eterno, para este momento, pues ya era de reprensión y de prueba respecto a la inmediata resolución tomada por el Señor acerca de este mandamiento que recibió Moisés de llevar, de levantar el tabernáculo fuera del campamento. Y bueno, esto fue una manifestación tangible de la santidad de Dios, y de que esta santidad de Dios no podía tener comunión con el pecado de rebelión por parte del pueblo. A partir de ese momento ya había sido una determinación que no cambiaría no por la fidelidad de Dios, sino por causa de la infidelidad del pueblo. Y bueno, la intercesión de Moisés para que la presencia de Dios no abandonara al pueblo continuaría en este capítulo. En este segundo viaje a la cima del monte Sinaí, en donde va a recibir un mandamiento Moisés para que suba nuevamente y con otras tablas y porque Moisés recibiría una vez más estas tablas de la ley como muestra del perdón de Dios. Esto no implicaba que Dios no iba a perdonar a su pueblo por el pecado del becerro de oro, una transgresión que aunque fue perdonada, pues lógicamente traería consecuencias, porque la justicia y el amor del Señor jamás han implicado una debilidad ante el pecado. Y esto es un principio que como pueblo de Israel nosotros debemos tener muy presente. Todos los que consideramos que hemos recibido una segunda oportunidad en la restauración de nuestras vidas, debemos tener presente que las consecuencias del pecado tendremos que soportarlas, pero lo que no implica que Dios no nos haya perdonado. Hay que entender esta gran diferencia, porque quienes no entienden la justicia y el amor de Dios, todavía como por causa de las consecuencias nuestros pecados anteriores, pensamos que el Señor no nos ha perdonado. Y bueno, la vida continúa su secuencia natural y las consecuencias de lo que hicimos en una vida anterior prevalece o incluso surgen años después, pero eso no significa que no hayamos recibido el perdón del Señor. Así es de que Dios estaba perdonando al pueblo, y lo que sucedió al final del capítulo, como se describe del capítulo 33, fue una manifestación de este amor y de este perdón que estaba recibiendo como un regalo Moisés, pero Moisés en representación de todo el pueblo, porque era obvio que el pueblo iba a conocer todo esto que estaba sucediendo, como lo conocemos ahora nosotros. Y bueno, comenzamos desde el versículo 1, ahí en el capítulo 34 del libro de Éxodo. Si me gustan acompañar, por favor, con sus Biblias.
Dice, y el Señor dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Este mandamiento que recibió Moisés es una prueba tangible de que la fidelidad de Dios es eterna. No solo por el testimonio de las 10 declaraciones escritas en piedra, como simbolismo de que su ley permanece para siempre, sino por su amor, para que su pueblo, a pesar de que no cambiara, el Señor permanecería fiel. Y por causa de esa fidelidad, hoy nosotros tenemos esa gran oportunidad de restauración en nuestras vidas. Versículo 2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. En esta segunda ocasión podemos notar que Moisés tuvo que subir solo al monte Sinaí, y en esta ocasión ni siquiera debía subir su compañero Josué, su fiel seguidor, como sucedió en la primera ocasión. Y bueno, vamos a ver que quizás se debió a algunas circunstancias especiales de las que serían testigos los israelitas, como por ejemplo, cuando desciende de esta segunda ocasión, los israelitas vieron el rostro resplandeciente de Moisés. Y bueno, otra circunstancia pudo haber sido que Josué debía mantener la guardia acerca del orden en el campamento. Esas probablemente, digo, no se describen como tal, como razones por las cuales tuvo que haber subido solo Moisés en esta segunda ocasión. Pero probablemente recordemos que Josué ya estaba siendo formado en carácter, era el comandante de los ejércitos de Israel. Y en su caso, él tendría que la capacidad como para contener cualquier posible desorden en el pueblo. Y entonces esa es la situación. No debía subir nadie absolutamente, solo Moisés. Continuamos en el verso 4, dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y el Señor descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh. Pasando el Señor por delante de él, proclamó Yud-Heh-Vah-Heh, Yud-Heh-Vah-Heh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esta declaración impresionante, algunos comentaristas consideran que este texto es un poco ambiguo, porque consideran que no se puede saber con exactitud si fue Moisés quien proclamó el nombre del Señor o fue Dios mismo quien lo hizo. Vamos a leer otra versión, les voy a leer otra versión, la versión Nueva Biblia Viva, lo traduce de la siguiente manera. Dice, Moisés tomó 2 tablas de piedra, similares a las primeras. Se levantó de madrugada y subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había dicho, llevando las 2 tablas de piedra en las manos. El Señor descendió en la forma de una columna de nube y estuvo allí con él, y pasó delante de él y anunció el significado de su nombre. Yo soy el Señor. O sea, se dan cuenta aquí ya, o sea, así esta versión como que se enfoca más a que fue Dios mismo quien hizo esta proclamación. Y si nosotros analizamos el texto de la Reina Valera,
sí encaja un poquito más la hipótesis de que fue Dios mismo quien llevó a cabo esta manifestación. Continúa, dice, yo soy el Señor, Dios de misericordia y de gracia. Dijo, soy lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Yo, el Señor, muestro este amor firme a millares que reciben el perdón de sus pecados, pero no doy por inocente al culpable y exijo que el pecado del Padre sea castigado en los hijos y en los nietos y aún en generaciones posteriores. Así es de que el nombre del Señor representa su carácter, que según esta descripción consta de tres cualidades fundamentales, si ustedes se dan cuenta: la misericordia, la justicia y la verdad. En primer lugar se le asigna la misericordia, puesto que la relación de Dios con nosotros se basa precisamente en ella, en ese atributo, en el atributo de la misericordia. Por sí misma la ley no podría ser misericordiosa y piadosa. Eso es una gran verdad, ya lo hemos analizado en otras ocasiones. De otra manera, la ley por sí misma es fría, no hay amor, no se considera al amor al prójimo como uno de los mandamientos más importantes, sino se cumple como lo estaban cumpliendo los religiosos piadosos, como se describe en el Nuevo Testamento, los fariseos, sin ver la misericordia, el amor. Esto mismo Yeshua lo refirió. Así es que en la revelación que Moisés recibió del carácter de Dios en el Sinaí, se proclamó no solamente la ley divina, sino también la gracia divina, lo cual derrumba esta supuesta, una hipótesis de que supuestamente en el Sinaí representa solamente la justicia, pero no la misericordia. Eso es falso. Y nos estamos dando cuenta desde el capítulo 33 cómo es que la misericordia de Dios está latente delante de Moisés para transferirla al pueblo, para transmitirla al pueblo, perdón. Porque lo que se proclamó en este monte fue precisamente esto, el carácter de Dios. Yud Hei, una vez más, Yud Hei Bab Hei, Yud Hei Bab Hei, fuerte, misericordioso y piadoso, ¿ok? Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, y aquí va la justicia, aquí dice, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, es un equilibrio divino el que ejerce Dios a través de sus atributos en relación a su pueblo. De manera que lo que justifica la gracia y la misericordia que recibimos todos en el Sinaí, ya sea los presentes que se encontraban ahí y los que aún no estábamos presentes, fue precisamente la justicia divina, sin la cual las dos cualidades mencionadas no se justificarían como atributos santos de Dios. Bien, continuamos ahí en el versículo 8. Dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Aquí, si ustedes se dan cuenta, como que sí se confirma que efectivamente fue Dios mismo quien llevó a cabo esta expresión de su grandeza y de sus atributos. Y dijo Moisés, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Es fascinante cómo la súplica de Moisés se expresa de esta manera, de tal forma que Dios lo escucha y responde en consecuencia. Aquí Moisés una vez más intercede por el pueblo, pero ahora con la firme convicción de los atributos que proclamados del nombre divino, ¿sí? Porque de esta manera quedaba totalmente claro que Moisés, efectivamente, al mismo tiempo que Dios castigaría al pecado, para Moisés le quedaría claro, y posteriormente al pueblo, que
perdonaría el pecado, mostraría misericordia, pero también justicia, en aras de un equilibrio divino. El apóstol Pedro, habló de la paciencia del Señor. Acompáñenme por favor en sus Biblias al capítulo 2, al capítulo 3, segunda de Pedro. El segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. El Señor no quiere que nos perdamos, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero una vez más, eso es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. La paciencia de Dios no es porque ignora la falta, más bien lo que hace es dar el espacio al pecador. Respeta al Señor la decisión de la persona, a final de cuentas, a fin de que viva, a fin de que venga al arrepentimiento. Y esto también lo explica el profeta Ezequiel. El capítulo 18, dice el versículo 23 de Ezequiel 18. ¿Quiero yo la muerte del impío? Pregunta el Señor. Dice Yud-Hei Vав-Hei, el Señor: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Una vez más, la decisión es de aquel que está invitado por parte del Señor para arrepentirse. Y ahí mismo en ese capítulo, versículo 32, dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Yud-Hei Vав-Hei, el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Aquí está la respuesta. No van a morir eternamente, vivirán, pero deben convertirse, deben venir al Señor. De manera que debemos tener presente siempre que el balance entre la justicia, la misericordia, se alcanza a través de la propiciación y el arrepentimiento y la restauración. ¿Ok? Cuando se toma en cuenta el pecado de los padres sobre los hijos, se refiere a los hijos que prosiguen, que continúan en el pecado de los padres. Esto ya lo hemos estudiado, ya lo hemos aclarado en otras ocasiones, y es importante que nos quede muy claro y que así lo compartamos con los demás, porque con el propósito de que la gente no se desanime por el hecho de decir: no, pues imagínate, mi abuela o mi madre o mis padres han estado en hechicería, han estado en esto, aquello, y no, pues yo ya estoy perdido por esto que dice así, es por esta escritura, ¿no? Entendamos que es así siempre que los hijos continúen, perseveren en el pecado. Pero esto no será así si nosotros, como hijos o nuestros hijos, ¿verdad?, toman el camino de arrepentimiento y regreso al Señor. Acompáñenme una vez más ahí en la misma profecía de Ezequiel, pero ahora en el capítulo 18. Vamos a leerlo. Vamos a leer desde el versículo 1 para que vayan viendo cómo es que el profeta expresa la palabra del Señor en relación a esta circunstancia del pecado de los padres y de los hijos. Y es muy clara. Dice desde el versículo 1: vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Pregunta. Dice: vivo yo, dice Yud-Hei Vав-Hei, el Señor, que nunca más tendréis más que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, dice: llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno,
que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere su pan al hambriento. Estaba citando una vez más Isaías capítulo 58. Y cubriere el desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad trajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre el hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis secretos, mis decretos, para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice el Señor Dios. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes y violare la mujer de su prójimo, al pobre menesteroso oprimiere y cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? Dice el Señor. Pregunta. No vivirá. Aquí está el decreto. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, aquí es donde se rompe la maldición. Dice verso 15, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, ese no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Verso 18, su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Aquí la pregunta de que muchos pudieran estarse haciendo. Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Ojo, cuando dice morirá y cuando dice vivirá, no solamente se refiere al tiempo de vida aquí en el mundo, sino estamos hablando de la vida eterna y de la muerte eterna. Verso 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, y lo confirma una vez más. Dice, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, aún así hay tiempo de arrepentimiento. Y si guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Aquí está la resolución para todos aquellos que piensan que porque tuvieron un pasado muy amargo, muy pecador, etc. No importa. Aún estás a tiempo. Aún tienes la oportunidad de venir, de hacer justicia y derecho a fin de que vivas. Y no solamente de que vivas, una vez más, no se refiere a la Escritura solamente al tiempo de vida en este mundo, sino a la vida eterna. Verso 22 dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Fíjate qué amor del Señor. No serán recordadas. Por causa de la cruz, el Señor no recordará tu maldad. Ese es el amor que convierte el corazón y el alma de las personas. Y vuelve a preguntar, verso 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Dios, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Pregunta. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias
que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? Pregunta. ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Aquí Dios es muy claro. El Señor no tiene la culpa de que aquel que vivía rectamente se aparte del buen camino. Verso 27. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. ¿Y de quién está hablando? ¿Quién le está hablando? A las 12 tribus de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos, los tuyos, Israel. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno, según sus caminos, oh casa de Israel. Olvídate de que solamente las tribus del norte, de que aquí no se está refiriendo a la casa de Judá, de ninguna manera. La casa de Israel, y en este contexto está refiriéndose el Señor a las 12 tribus de Israel y todos sus descendientes. Dice el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Convertíos, pues, y viviréis. Así es de que imagínense lo maravilloso que representa para todos nosotros esta promesa del Señor. Que por un lado confirma y afirma que la maldad, el pecado, la idolatría que haya cometido los padres será sobre la tercera y cuarta generación de los hijos, de los hijos, de los hijos, pero en ese curso esta maldición se puede romper. ¿En qué momento? En el momento que los hijos deciden no seguir el camino de pecado, sino regresar, de convertirse al Señor, a fin de que no mueran. Y bueno, regresamos a Éxodo capítulo 34 y dice el versículo 10, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Cosa tremenda, dice el Señor. Y efectivamente hizo una cosa tremenda con Moisés. Y aquí está refiriéndose a Moisés. Y lo primero que verían el pueblo iba a ser precisamente el rostro de Moisés lleno de luz. Vamos a ver más adelante. Esta expresión de Dios representa también, por supuesto, pues es una analogía profética relacionada con Yeshua, como el Mesías de Israel, porque si bien Moisés estaba recibiendo la confirmación de este pacto a través de estas palabras del Señor, que de alguna manera se podría considerar ya un pacto renovado, porque se renovaron las tablas, por causa de la misericordia y el perdón de Dios a su pueblo. Yeshua, en su máxima expresión de Dios ante Israel, vino a confirmar el pacto renovado en toda su extensión, en toda su expresión. Una renovación que implicaría la comprensión de la ley en un sentido más elevado, hablando del aspecto espiritual y divino que tiene la ley de Dios. Verso 11, continuamos, dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí
que yo he hecho, que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Es una referencia a Canaán, la tierra prometida, para que no sean tropiezo en medio de ti. Es una prohibición literal para hacer alianza con todas estas naciones idólatras. Derribaréis sus altares, y aquí es muy concreto el Señor. Y si ustedes se dan cuenta, desde el capítulo anterior, el Señor está haciendo una expresión general en el contexto del perdón siempre que Israel se aleje de la idolatría. Es impresionante cómo es que el Señor cita su manifestación de perdón por cuanto se aleje Israel de la idolatría y esté en contra de todo lo que se tenga que ver con la idolatría. Verso 13 dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Yud-Hei Vav-Hei, Dios celoso es. Y aquí esta expresión de celoso, de celos, es una manifestación muy clara acerca del atributo de Dios como el esposo en relación a Israel, la amada Israel, que en ocasiones él mismo la describe como la Virgen de Israel. ¿Pero por qué? Precisamente porque en ese contexto es como el Señor vislumbra al pueblo. Así es de que siempre que veamos esta expresión, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios se refiere a que es celoso, tiene que ver en el contexto de la idolatría. ¿Por qué? Es muy claro, porque la idolatría tiene que ver con la fornicación espiritual. ¿Ok? Por esa razón, reprueba totalmente todo lo que tiene que ver con la idolatría. Eh, Desde las imágenes, como se menciona literalmente aquí, hasta las actitudes que tienen que ver con idolatría. Todo eso lo abomina el Señor. Y esa es la razón por la cual se muestra celoso. ¿Por qué? Imagínate lo que sucede con un esposo celoso en relación a la esposa. El esposo celoso no permite de ninguna manera que la esposa reciba regalos de otro señor. Imagínate que Israel, ¿qué es lo que sucede con el Israel o lo que sucedió durante la historia del Israel que estuvo recibiendo regalos de otros señores? Así es de que imagínate lo que sucede hoy en nuestros días, en donde el Señor incluso dio como ofrenda de sacrificio al Hijo, a Jesucristo, y donde dejándonos toda una enseñanza, toda una doctrina maravillosa que confirma la ley de Moisés y los profetas. Y resulta que hoy el que se dice Israel anda coqueteando con otro tipo de doctrinas que repudian totalmente, que rechazan totalmente a Jesucristo como el Hijo de Dios. Cuando hagas eso, recuerda. Cuando recibas enseñanza de ese tipo, recuerda esta expresión del Señor. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yud-Hei Vav-Hei, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Es una advertencia, ¿eh? Es una advertencia y como advertencia en el espíritu de los hombres que caen en la fornicación espiritual, trae consecuencias, graves consecuencias. ¿Por qué? Porque dijo Jesucristo que cualquiera que le niegue a Él, y hay muchas formas de negarle, Él lo negará ante el Padre. Así es que si hoy te preguntas por qué X o Y personas
no pueden ver lo que están, el mal que están haciendo, lo que se están, la forma en cómo se están equivocando, y tú sí lo puedes ver. Bueno, no te quiebres la cabeza y tampoco trates de entenderlo más allá de esto, que es tan simple. Es un juicio y es un juicio espiritual. Así es de que, bueno, haber negado al Señor implica muchas consecuencias. Y ya hemos estudiado en los evangelios y también en todo lo que vamos estudiando en la Torah, que hay muchísimas formas de cómo hoy en día la gente está negando al Mesías, a Yeshua, como el Hijo de Dios. Dice verso 15, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Después del pecado del becerro de oro, que implicó la idolatría de Israel, el Señor está llevando a cabo una vez más la advertencia acerca de olvidar las formas en que las naciones extranjeras practican la adoración a sus dioses. Y al hacerlo, el Señor es muy específico acerca de su carácter de celoso, una cualidad divina que impediría que Israel pudiera relacionarse de alguna manera con estas naciones a fin de evitar contaminarse con la idolatría. En estos estudios del Nuevo bueno, en nuestros estudios del Nuevo Testamento, como les comentaba, hemos verificado que el trabajo y la enseñanza de Yeshua y los apóstoles consistió en restaurar al pueblo precisamente en este aspecto de la idolatría. Y en base a la propia escritura hemos podido confirmar los alcances impresionantes que la actitud de idolatría puede alcanzar en nuestros días. La misión importantísima de Yeshua, que tuvo que ver con la restauración de Israel, implicó derribar altares que Israel ha levantado y sigue levantando en cualquier aspecto que no tenga que ver con Dios y su Mesías, Yeshua. Verso 16 dice, o tomando de sus hijas para sus hijos, y aquí va con las descendencias, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, han fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Y aquí el verso 17 concluye, dice, y no te harás dioses de fundición. ¿Por qué? Porque es una clara referencia a lo que acaba de suceder en relación al becerro de oro. Fue una imagen de fundición. Así es de que se habla de los hijos, de las hijas, que los hijos no se mezclen con las hijas de aquellos que practican idolatría. Este es un mandamiento que hoy en día se cumple desde el momento en que educamos a nuestros hijos para cuidar con quién unen sus vidas en matrimonio, desde pequeños. Esto es sumamente importante porque si de las experiencias debemos aprender de la experiencia del rey Salomón, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, quien por causa de transgredir precisamente este mandamiento cayó en apostasía, teniendo como consecuencia una de las tragedias más dolorosas para el pueblo de Israel. Y esto consistió en la división del reino. Acompáñame por favor a Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Dice, pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, justo transgrediendo precisamente lo que acabamos de leer en Éxodo 34. Verso 2, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, y aquí lo está recordando, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Por supuesto, la mujer tiene una influencia impresionante sobre los hombres. Siempre va a ser así. Es más fuerte la influencia de la mujer que la influencia del hombre. Ni modo. Tenemos que aceptarlo. Esa es la verdad. Y bueno, gracias a Dios por ello, porque una de las cosas que hemos visto y ustedes mismos pueden constatar es que
es muchísimo, muchísimo mayor la cantidad de mujeres que están más enamoradas del Señor de verdad que hombres. Eh, Ustedes pueden darse cuenta, cualquier tipo de congregación, no importa la que sea, siempre la mujer está más allegada al Señor que el hombre. Y bueno, aunque debería ser al revés, bíblicamente hablando. Pero bueno, a estas pues se juntó Salomón con amor. Verso 3 dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Nada más, qué cosa tan más absurda hizo Moisés. Todo por el aspecto político, final de cuentas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Aquí vino el problema. Sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Aquí se hace una comparación de David. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David, su padre. Entonces edificó Salomón, fíjense a qué grado llegó, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, nada más y nada menos, frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso. Y bueno, usted ya recordará lo que en el aspecto sacrificial representó el incienso y representa hoy en día. Imagínense, pero en este caso, al contrario, en el aspecto negativo, dice, así hizo que todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecieran sacrificios a sus dioses. Y se enojó al Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y el Señor dijo a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé en la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. En ese texto debemos entender que todas las naciones han tenido una cultura que ha sido recibida de sus antepasados, una cultura derivada de sus tradiciones. Bueno, durante un tiempo, hay que aclararlo, la diferencia con el pueblo de Israel fue que la cultura del pueblo de Israel se mantenía como una cultura revelada a través de la propia Torá. Sin embargo, lamentablemente, después de la división del reino y de las tribus del norte que se perdieron, las 10 tribus del norte, la tribu de Judá penosamente perdió aquella cultura hebrea antigua. Hay que hacer claro esto. O sea, es una mentira que todavía se sigue divulgando que el pueblo judío actual conserva la cultura judía antigua. Eso no es verdad. Desde el tiempo de Yeshua, eso lo vemos claramente como, por ejemplo, un líder religioso, en el caso de Nicodemo, ustedes recordarán cómo fue que Yeshua comenzó a hablar de los simbolismos acerca del agua, del espíritu, de nacer de nuevo, pero él no entendió nada. Hasta le dijo Yeshua, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? ¿Qué significó esto? Significó que para ese tiempo eh, Judá perdió absolutamente toda conexión con la cultura
hebrea antigua. Y la cambiaron, ¿por qué? Por tradiciones, producto del sincretismo religioso por causa de las mezclas culturales y religiosas con otras naciones. Por lo cual hoy en día Judá lamentablemente ya no conserva aquella cultura adquirida como consecuencia de la fidelidad a la Torá, la ley que fue entregada a Dios. La perdieron. Sin embargo, el Israel que está surgiendo una vez más, que está surgiendo de entre las naciones del mundo, sí tiene la oportunidad de adquirir nuevamente la cultura que se adquiere a través del sostenimiento fiel al gobierno de la Torah. Eh, un, un sostenimiento que tú haces a través de al mismo tiempo que te sometes. Es decir, tú sostienes el gobierno de la Torah. No, no es que tú lo sostengas, lo dije mal, perdón. Simplemente tú te sometes al gobierno que Dios está estableciendo a través de la Torah en tu vida. Y una vez que tú decides conservar esa fidelidad a ese gobierno, a ese tipo de vida, comienzas a adquirir hábitos culturales. Estos hábitos culturales que desde antaño el pueblo fue adquiriendo, el pueblo hebreo. Y bueno, esta es una gran oportunidad que todos tenemos hoy en día. Y esta gran oportunidad implica desechar la cultura judía actual. Ojo, no confundamos el hecho de que el pueblo judío pensemos o demos por hecho que ellos conservan esto. Ellos ya lo perdieron desde que vino Jesucristo. Leamos los evangelios. Una cosa es que hayan cumplido religiosamente los mandamientos, como ya lo hemos visto también, pero mezclado con un sinfín de tradiciones religiosas. Y eso es una pena. Así es de que tenemos que desechar todo ese aspecto, entendiendo que hay una gran diferencia, que no tiene nada que ver la cultura hebrea antigua con la cultura judía actual, la cual se encuentra plagada de idolatría y proveniente de ¿dónde? Primeramente del exilio de Babilonia. Y por la transgresión al mandamiento dado a Moisés, por ejemplo, acerca de no hacer alianzas con naciones extranjeras. Una de las alianzas comerciales más grotescas hoy en día, por ejemplo, o sea, simple y sencillamente por el aspecto político. Judá tiene que ver hoy en día con las celebraciones. Y hay una mezcolanza hoy en Israel de celebraciones de Hanukkah, de Navidad al mismo tiempo, con el correspondiente árbol de la Navidad y la correspondiente Hanukkah. Y esto está peor porque la Hanukkah, que representa en realidad una alteración de lo que es el candelabro o lo que fue el candelabro santo, que fue diseñado por el Eterno, con un propósito divino específico. Pero hoy lamentablemente ese otro candelabro solo representa en realidad, si lo vemos con seriedad y con el debido respeto, esto raya en la blasfemia. La infidelidad y la expresión más clara del sincretismo religioso y cultural de una nación que se niega a salir de Babilonia. Y es una pena, es una pena. Mejor hubiese sido que no se hubiesen inventado este candelabro. Pero bueno, en su momento yo creo que muchos de ustedes, como un servidor, lo consideramos bonito, lo consideramos que tenía que ver hasta que empezamos tomar la decisión de estudiar el tema. Y bueno, ya hemos hablado, por allí tenemos publicado un libro que un servidor
les compartió a todos ustedes que lo pueden adquirir a través de Amazon, así lo titulamos, Sincretismo Religioso, en donde hablamos de todos estos aspectos importantísimos que se dan precisamente después de la última fiesta del Eterno, que es la fiesta de los tabernáculos, en donde se da inician una serie de festividades paganas que se extienden incluso por todo el siguiente año. Bien, continuamos ahí en el versículo 18, dice la fiesta de los panes sin levadura, y aquí comienza a hablar de las citas divinas, está hablando el Señor, ya habló de esta situación de la idolatría, la prohibición literal, tajante de todos esos aspectos, y a continuación el Señor refiere las citas que santifican al pueblo. Dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Aviv. Recordemos que el mes de Aviv es el primer mes hebreo, que fue precisamente el mes en que Israel salió de la esclavitud de Egipto. Porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Aquí se confirma, todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca y de oveja, que sea macho, pero redimirás, y aquí es importante, mucha atención al versículo 20, pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo redimieres, quebraréis su cerviz. Redimiréis todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Este pasaje es impresionante cuando nosotros lo comprendemos en su contexto, porque en líneas anteriores vemos que precisamente en el momento en que Dios se manifestó respecto a sus atributos para con Israel, hablando de la misericordia y de la justicia, vimos que Moisés, una vez más, repitió lo que Dios había descrito como pueblo de dura cerviz, en referencia a Israel. Y de forma impresionante vemos que al describir la fiesta de la Pascua, que es la primera que se menciona, la fiesta de panes sin levadura, el Señor habla de la levadura, que como ya lo hemos estudiado, representa el pecado de la hipocresía. Y enseguida Dios hizo referencia a los primogénitos que son suyos, tanto de animales como de hombres. Pero al mismo tiempo, fíjense bien, el Señor hizo una aclaración que se refiere precisamente al tema de la dura cerviz del asno, refiriendo a este animal con cualquier animal, diferenciándolo al asno de cualquier otro animal del ganado de Israel. Esto nos refleja que sin importar que alguno sea Israel, en el momento en que deje de ser apto por causa de su pecado, sería muerto, a menos que fuera redimido por un cordero. Pero si fuere el caso de que no hubiera cordero para redimir al asno, este tendría que morir. ¿Qué significa esto? Significa que tú no puedes considerar que vas a vivir o que eres apto para Dios, o que eres parte de los primogénitos de Israel, del Señor, para el Señor, si Jesucristo no es el que manda en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero. Él es el Cordero. Acabamos de ver el tema del pecado del becerro de oro, y Dios expresó de todo Israel, de las 12 tribus de Israel, se expresó como pueblo de dura cerviz. Y aquí el Señor está refiriendo a que este animal, cuando fuere macho, primogénito, no podría ser ofrecido al Señor como primogénito.
tendría que morir. A menos, habría una excepción. ¿Cuál sería la excepción? De que hubiera un cordero, un corderito en su lugar para sacrificarlo, para ofrecerlo al Señor. ¿Ya entendimos la analogía? El aspecto profético se encuentra en el hecho de que cualquiera que hoy en día no tiene en su vida a Yeshua como el Mesías, en toda la extensión de la palabra, morirá. Esto implica una muerte espiritual, porque para que el Cordero de Dios, que es Yeshua, te redima, debes someterte a su gobierno de forma fiel. No puedes decir que estás sometido al gobierno de Yeshua cuando realmente tu fe no se compone solamente de la leche pura no adulterada, sino que ya se encuentra mezclada de otro tipo de doctrinas. ¿Ok? Aquí debes someterte a su gobierno de forma fiel, adquiriendo de esta manera su cultura como una forma de vida y no la cultura judía ni otra extranjera con la ausencia total de la identidad de Yeshua como el Mesías. Ahí no hay fidelidad. Ahí simple y sencillamente tu vida no está redimida por el Cordero. Mucho cuidado por tu vida eterna, de verdad, se los digo, es muy fácil que de repente, sin darte cuenta, te estacionaste en el aspecto espiritual, religioso de tu vida. Sal del aspecto religioso. Comienza a hacer que te haga sentido todo lo que practicas en tu fe con relación al Mesías, no con relación a una doctrina ajena. Te lo digo a fin de que procures con temor y temor la salvación de tu vida eterna. La exhortación entonces es a que no permitamos que sea quebrada nuestra cerviz, sino que seamos redimidos por el sacrificio provisto del Cordero de Dios. Y bueno, en ese sentido, la pregunta que como estudiantes debemos hacernos es si desde el Sinaí vemos la sombra profética del Cordero que redime al asno, que representa, ya de acuerdo a la profecía de Oseas, a Efraín como el Israel en pecado. A ver, ¿tiene sentido? Pregunta, ¿tiene sentido que solo identifiquemos a las 10 tribus de Israel del norte como Efraín, como el pueblo que pecó? Yo sé que la profecía de Oseas lo refiere de esa manera, pero hay pasajes que no lo hacen exclusivo, no hacen exclusivas a las tribus del norte. Pregunta, ¿acaso no fueron las 12 tribus de Israel las que pecaron delante de Dios en Sinaí? Desde ese momento, desde Sinaí. ¿Cuál es la verdadera intención de sacar de la hipótesis de muerte a Judá como el asno que también debía morir? ¿Acaso Judá no requiere del Cordero para ser redimido? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque hay enseñanza en el sentido de que solo las 10 tribus del norte son identificadas como el pueblo que pecó. Y que por ello solo a las tribus del norte se le dio carta de divorcio. Es obvio que sí, lo dice la escritura, lo dicen los profetas, se le dio carta de divorcio, se perdieron las tribus del norte, pero eso identificarlo de esa manera no tiene sentido. No hace sentido con la propia escritura. Pensar que solamente las tribus del norte pecaron sería mentira. Y la propia profecía de Oseas, que es la profecía en que se apoya esa enseñanza, describe que tanto la casa del norte como la casa del sur pecaron. Y que si Dios tuvo misericordia de Judá, no fue porque no hayan sido de dura cerviz. Tenían que haber muerto también. Sino que fue por la pura misericordia de Dios. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Oseas capítulo 5, por favor. Dice Oseas capítulo 5, en el versículo 5 dice, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín
tropezarán en su pecado. ¿Ok? Una vez más. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Más adelante el versículo 8 dice, tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betaben, tiembla, oh Benjamín. Recordemos que Benjamín se quedó con Judá en el sur. Pero dice, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Verso 10, fíjense, los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo, pues, seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y será Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria. Y efectivamente se cumplió la profecía. Fueron dispersados por el imperio asirio. Y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Bueno, es importante que consideremos, que reconsideremos entonces todo ese tipo de enseñanza que en un momento dado se ha dado acerca de hacer esta gran diferencia entre las tribus del norte y las tribus del sur, porque al final de cuentas no tuvo nada que ver con relación a que unos pecaron y otros no. ¿Por qué menciono esto? Precisamente porque a raíz de del sistema sacrificial que estamos leyendo aquí en Éxodo, en donde Dios describe la única razón en que el asno sería redimido, que no moriría, la única razón, ¿cuál sería? Pues sería que fuese redimido por un cordero. En aquel entonces, de manera muy tangible, literal, como un animalito, pero hoy que no hay sistema sacrificial, que el sistema sacrificial ritual quedó en suspenso. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Pues hay un cordero, y todo aquel que pretenda vivir tendrá que ser redimido por el cordero, que es el Cordero de Dios, Jesucristo. Bien, continuamos ahí en capítulo 34, versículo 21, dice, 6 días trabajarás, y aquí continúa el Señor hablando de las citas que nos santifican. 6 días trabajarás, mas al séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Una referencia al día de reposo como señal de que Israel se constituye como pueblo apartado. Un pueblo apartado. Sobre todo en este día que es señal entre el Señor y su pueblo. Verso 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Esto tiene que ver con Shavuot, la Pentecostés, y Sukkot o tabernáculos. Verso 23. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante del Señor, Dios de Israel. Estamos hablando de estas 3 festividades en donde todo varón, una vez cumplidos los 20 años, tenía que presentarse ante el Señor en Jerusalén. Y vemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo hace una referencia a este tema, en que no pudo quedarse en Éfeso porque debía recibir la fiesta en Jerusalén. Él estaba cumpliendo este mandamiento precisamente. Y son 3 festividades que tienen esas características. Son 7 fiestas anuales, pero son 3 festividades que tienen esta característica como mandato. La fiesta de panes sin levadura, Shavuot o Pentecostés y Sukkot. Bien,
Verso 24 dice, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante del Señor tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. Y aquí vemos una clara referencia a lo que representa todo el aspecto de la levadura con lo que santifica, lo que purifica, que es la sangre del sacrificio de Yeshua. No se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, como ya hemos visto con anterioridad, el mandamiento de no cocer el cabrito en la leche de su madre tiene que ver con las cosechas, y el contexto del pasaje así lo indica, porque vemos como las fiestas del Eterno son referencias a los tiempos de la siembra y la cosecha, y por otro lado el Señor acababa de advertir acerca de toda la idolatría de la que tenía que abstenerse Israel. En ese contexto, el mandamiento de no cocer el cabrito en la leche de su madre tenía que ver con no hacer lo que se tenía identificado como un ritual cananeo de fertilidad para que supuestamente las cosechas fueran más abundantes. Esto implicaba que Israel solo confiara en la provisión del Señor. Verso 27. Y el Señor dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. Una vez más, se repitió este periodo de tiempo. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Acompáñenme por favor a 2 la segunda carta de Corintios, de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3. Vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo hace referencia, cómo él hace esta interpretación magistral de lo que significó este resplandor en Moisés. Porque vamos a ver más adelante que llegó el momento que cuando Moisés se dio cuenta de esto, puso un velo en su rostro, que solamente lo retiraba cuando estaba frente al Señor, cuando subía una vez más. Sí, ahí, 2 Corintios capítulo 3, por favor, desde el versículo 7. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, estamos hablando de este momento en que se le entregó a Moisés las tablas con la palabra del Señor, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aquí está haciendo Pablo una referencia muy específica a la obra de Yeshua en la vida de todos nosotros, como la renovación del pacto que fue
que se confirma en nuestras mentes y nuestros corazones, cumpliendo el Señor la profecía de que escribiría su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. De esa manera no perece, sino permanece. Y obviamente las tablas de piedra, aunque representaban simbólicamente lo eterno, al final de cuentas, siendo de piedra, perecería. Dice una vez más, verso 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Fíjense cómo está expresándose Pablo de esto que estaba sucediendo con Moisés en ese momento. Dice, nosotros hablamos con mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Okay? Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Vamos a poner atención especial en esta expresión. El entendimiento de los israelitas se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ya se refiere a Judá, porque era la única tribu que permanecía en ese tiempo de Pablo, les queda el mismo velo no descubierto. ¡Wow! Impresionante. Impresionante, precisamente porque no tienen al Mesías. Es justo el Mesías quien te da la revelación. Dice, el cual por el Mesías es quitado. Verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Impresionante, como juicio que permanece aún sobre ellos. Verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, y está hablando de un futuro profético, porque va a haber mucha gente, una vez más, como lo hemos comentado, habrá gente que en un momento dado se conviertan al Señor y crean en Yeshua como el Mesías. Entonces el velo se quitará. Verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Imagínense, el rostro de Moisés al leerles la Torá al pueblo era iluminado por la gloria de Dios mismo. Sin embargo, esa gloria no permanecía con el pueblo, de manera que solo el pueblo solo al pueblo se quedaba con la ley, sí, okay, ya la conocían, la tenían, pero con la responsabilidad de cumplirla en la carne. Por esa razón, el sistema sacrificial continuaría hasta un determinado tiempo. Aquí la palabra embotó es importante, la palabra que utilizó el apóstol Pablo en el versículo 14 de esta cita de la carta a los Corintios. Es importante porque es la palabra griega poro, que significa endurecer, petrificar como piedra. De manera que al escribir que el entendimiento de los israelitas se embotó, está hablando de que su entendimiento se hizo como piedra. Y ese es el ministerio de la muerte que sería abolido. ¿Ok? Sin embargo, Yeshua, a través de la obra consumada en la cruz, quitaría ese velo, a fin de que el ministerio del nuevo pacto fuera entregado a los hombres y permaneciera en sus corazones, a fin de cumplir con ese ministerio por amor y por obra sobrenatural en todo aquel que le busque con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Es importantísimo entonces cómo es que el apóstol Pablo entendió este simbolismo de este rostro iluminado de Moisés en su momento y lo que representó, lo que simbolizó en el contexto del perdón de Dios por el pecado del pueblo, pero que traería consecuencias, por supuesto.
Verso 32 dice, después se acercaron todos los hijos, regresamos a Éxodo 34, verso 32. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Okay? Cuando Moisés venía delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar a los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Es interesante que el contexto de la renovación de las tablas de piedra, como muestra el perdón y la misericordia de Dios por su pueblo. Dios hizo una clara advertencia respecto a la idolatría, identificando a quienes son redimidos por el Cordero y quienes no son redimidos por el Cordero de Dios, en cuyo caso su destino es la muerte, muerte en el espíritu, con la proyección de una muerte eterna. De la misma manera en que Dios determinó que su presencia se apartaría del campamento por causa de la dura cerviz de Israel, también Dios estaba determinando que todo primogénito, como una clara referencia a Israel, que no fuera justificado por causa del sacrificio del Cordero, debía morir. Y en consecuencia, la luz del rostro de Moisés fue el anticipo de la revelación del Mesías, que solo sería dada a quienes están siendo restaurados en Yeshua, como una fiel confirmación de Dios de que su pacto fue renovado en el amado de nuestros corazones. Así es de que mantengamos la fidelidad en el único que es capaz de redimirnos.